Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del 1 en adelante. Él está vivo y la tumba está vacía, ¿verdad que sí? Eso es así. Ellos esperaban encontrar que Él estuviera en la tumba, que se equivocaran y que Él estuviera en la tumba. Pero entonces cuando ellos fueron a la tumba, no encontraron piedra y no encontraron al maestro. Entonces ahí viene el problema y la discusión entre ellos, que qué pasó, que quién se lo llevó, Y los testigos tuvieron ellos que darle algo para que los testigos digan que fue que los discípulos se lo llevaron. Pero a Jesús nadie se lo tenía que llevar, porque se levantó, tomó su vida y Él salió de la tumba por Él mismo. Alabado sea el Señor. Dijimos Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 en adelante, y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice el 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Seguimos en el 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice el 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice el 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Puede sentarse, amado. Gloria al Señor, le damos a Dios la gloria y gracias, ¿verdad?, por su palabra. Su palabra es preciosa. En su palabra nosotros encontramos el aliento que necesitamos en el momento de conflicto, en el momento difícil, para aquellos que le sirven al Señor. Para los que le sirven al Señor siempre es un reto servirle. De hecho, servirle a Dios es un reto. Decidir, por eso mucha gente no se decide de una vez a servirle a Dios, porque sabe que va a un reto, y muchas veces el que lo entiende dice, bueno, cuando yo esté preparado, porque sabe a lo que va, sabe que es una decisión. Servirle a Dios implica que el que le sirve tiene que apartarse de la corriente continua. O sea, tiene que apartarse de lo común para hacer cosas que no son comunes. O sea, tiene que nadar en contra de la corriente. Todos los peces van en la misma corriente, es lo más fácil. Los que siguen la corriente, dicen por ahí, los únicos que siguen la corriente son los peces muertos. Esos son los únicos que siguen la corriente. El pez que es vivo puede nadar a favor o en contra de la corriente. El que ha sido llamado tiene que saber que en ocasiones quizás le toque nadar a favor de la corriente, pero en muchas ocasiones tendrá que devolverse. Aunque el grupo salga a la derecha, él tendrá que salir a la izquierda, porque él sabe a quién se debe.
Aunque el grupo se vaya, aunque el grupo vocea, aunque el grupo diga, sabe que quien lo llamó le dijo que tú vas a caminar en este camino y tienes que decidirlo, aunque eso te cueste. Porque está decidido. Sabe cuál es el llamado. Sabe quién te llamó. Sabes cuál es tu compromiso. Y en ese compromiso tú mantienes tu enfoque. No, pero que por allá se va mi amigo fulano, por allá se va mi amiga que fuimos desde chiquitica y nosotros estamos juntos. No, el que le sirve a Cristo tiene que mantener el enfoque. Y es lo que le está diciendo el apóstol Pedro aquí. Está hablando con este grupo de personas. Le está hablando a ellos acerca de cómo ellos tienen que vivir una vida apegada a Cristo, a pesar de quienes los rodean, que eran gentiles, no servían a Cristo. Para ellos en ese momento donde ellos estaban era un reto servirles. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban bajo una circunstancia difícil, estaban corriendo. Esa era la iglesia de ese tiempo. El apóstol Pedro nosotros lo conocemos. El apóstol Pedro, él había decidido seguirle a Cristo. Se había tirado de rodillas en el tiempo de la pesca, había visto los milagros. Él había conocido y se había acercado a Cristo y había aprendido de Cristo. Ahora a él le toca ministrar a esta gente. Esta gente vivían en Roma. Era la iglesia. La iglesia se había fortalecido. Ya Jesús había muerto alrededor de 20 años. Ya habían pasado más de 20 años de la muerte de Cristo. La iglesia se había fortalecido y la iglesia vivía en Roma. Esa iglesia. La iglesia estaba estable. Todo estaba marchando bien, como a veces está estable, que las cosas van y vienen y todo está bien. Pero de un momento a otro surge un problema que tú no sabes de dónde salió. Que tú estás en tu casa, las cosas están marchando bien, pero de un momento a otro se levanta el enemigo. Algo está pasando. Eso pasó con esa gente. Estaban lo más tranquilos ahí. De repente, donde ellos vivían en Roma, se arma un fuego. Roma coge fuego. Y la gente comienza a decir, eso lo hizo el emperador del momento. Se llamaba Nerón. Eso lo hizo él por su deseo desmedido de querer construir. Agarró y le pegó fuego a la ciudad para él construir a su gusto. Es lo que se dice. Entonces la gente comenzó a mostrar hostilidad contra ese señor. Él no sabía qué hacer y ¿sabe lo que él dijo? ¿Quiénes le pegaron fuego a la ciudad? Los cristianos. Le pegaron fuego a los evangélicos. Y los evangélicos que estaban quitados de bulla, porque ellos estaban cómodos donde estaban, comenzaron a sentir la persecución de todos los demás. De modo que tuvieron que salir corriendo del lugar de donde estaba y esparcirse por todos esos lugares que estaban por ahí. ¿A dónde ellos fueron a dar? Busque Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que está ahí mismo cerquitita. En el 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mire dónde fueron a dar ellos. Ellos tuvieron que salir corriendo por lo que se había levantado. Y cuando ellos tuvieron que salir corriendo, se fueron a esos lugares, 5 lugares, en el Ponto, en Asia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Porque ellos estaban corriendo de la situación que se había dado. A veces hay situaciones que tú no la estás buscando, pero se presentan. Se presenta y dice, ¿de dónde salió? ¿Por dónde vino? Mira cómo se levanta el enemigo. Y cuando se levantan esas situaciones, entonces vienen condiciones a tu vida que te hacen quizás falsear. Pero se supone que Dios me llamó. Se supone que eso no debería estar pasando. Se supone que yo le estoy sirviendo a Dios. ¿Por dónde vino esta situación? ¿Por dónde vino este problema? Entonces cuando ellos están en ese lugar, están rodeados de gente que a Dios no les sirve. Cuando están en ese lugar, los hijos de ellos no están en la escuela. Cuando están en ese lugar, ellos no tienen que comer, no tienen dónde vivir, no tienen dónde estar. Y en medio de esa situación comienza su mente a ser ministrada. Porque puede pasar. Puede pasar que cuando somos sacados del lugar donde estamos acomodados, vienen situaciones a nuestra vida que nosotros no controlamos.
Y es donde necesitamos una palabra de direccionamiento en nuestra vida. Una palabra que nos haga reflexionar, que nos haga entender cómo nosotros debemos comportarnos en el momento ese difícil. Y ahí es donde Pablo se levanta y le escribe la epístola. El apóstol Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro, a los expatriados. Gente que no tenía patria, que tenían patria, pero ahora no tienen. Gente que tenían su casa, pero ahora no tienen casa. Gente que estaban tranquilos, gente quizás que estaban siendo prosperados, pero en este momento, ¿dónde está la prosperidad? En este momento, ¿dónde están ubicados? Y es ahí donde se levanta esa palabra de parte de Pedro a decirle a ellos: tienes que mantener tu identidad. Porque la identidad de ellos estaba en riesgo. Había que mantener la identidad a pesar de que no estás en tu casa, estás en casa ajena, estás en otros lugares y están en medio de una necesidad. El enemigo, cuando se levanta, trata de quitar primero la identidad del hombre. Cuando el hombre pierde su identidad, perdió todo. En el jardín del Edén, Dios le dio una palabra a Adán y a Eva, y le dice: y los creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y a su semejanza. ¿Verdad que sí? ¿Sabe qué le transfirió? Identidad. ¿Por qué? Porque se parecían a Dios. Quizás no se parecían físicamente, pero se parecían en la forma de proceder. Se parecía en la forma de hacer las cosas. Se parecían en la forma de decidir. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo decidiría el Señor? Así yo voy a decidir. Eso se llama identidad. Cuando el enemigo entra en el jardín del Edén, la intención no era matar a Adán físicamente. O sea, no le cayó atrás. Quizás pudo haber hecho cualquier cosa y matarlo. La intención era robar su identidad. Porque cuando Dios le habló a Adán, le dijo: lo voy a hacer a mi imagen y mi semejanza, y él enseñoreará. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando Dios decide, idea al hombre, idea a la mujer, dice: lo voy a hacer a mi imagen y mi semejanza, y él o ella enseñoreará. Por ahí va la palabra y la identidad de parte de Dios para el hombre, que el hombre pueda enseñorear. Cuando agarraron a Pedro, cuando estaba en el grupo, le dijeron: tú te pareces a él. Cuando viene otro y se le acerca a Pedro, otro diferente, lo ve en otro momento, en otra circunstancia: espérate, tú andabas con él. ¿Por qué? Porque tú te pareces a él. Viene otro, tercera vez, y le dice: tú andabas con él. ¿Por qué? Porque tu proceder, como tú te mueves, a donde tú estás en el medio del momento difícil, te pareces a él. O sea, le estaban diciendo: tú tienes identidad. Tienes identidad de arriba, tienes identidad del Señor, tienes identidad de Cristo. Cuando tú te mueves, ¿cuál es tu identidad? A veces cuando nosotros nos movemos, tenemos que demostrar que tenemos identidad, no importa dónde estemos. Dirán ellos: pero estamos aquí en una posición difícil, no estamos en casa. No estamos en casa. La identidad del hombre de Dios, la identidad de la mujer de Dios, no depende de dónde está ubicado, ni depende de lo que tiene, sino de quién es. Quién tú eres define tu identidad. Donde tú te muevas. Tú te puedes ir a China, te puedes ir a Japón. Ellos eran gente de lugares diferentes. Yo le mencioné aquí los lugares. Gente de lugares diferentes, gente de naciones diferentes, pero tenían algo en común: su identidad. Eso tenemos nosotros en común. Y aquí somos personas que venimos de diferentes lugares, pero tenemos que tener algo en común: es nuestra identidad. La identidad es lo último que puede perder el hombre que le sirve a Dios, la mujer que le sirve a Dios. Que donde quiera que esté, aunque esté en la circunstancia en la que se mueva, tiene que mantener su postura de cristiano, su postura de servidor a Dios, aunque vengan dificultades. Porque ellos le vinieron dificultades. Mira donde ellos estaban. A ellos le vinieron dificultades. ¿Qué usted cree? ¿Que a usted no le va a venir? ¿Que a mí no me van a venir? Vendrán las dificultades.
pero hay que mantener la postura y la identidad. Mi alma te alaba, Jesús. Denle un aplauso a Cristo. La identidad no depende del lugar ni donde nosotros nos mudemos. Podemos ir a cualquier lugar, pero a veces cuando la identidad es nuestra, por ejemplo, por ahí, yo no sé si tú has escuchado Guajimía, ¿verdad que sí? Eso sonó muchísimo en la noticia, Guajimía. Eso sonó muchísimo en la noticia. Bueno, Guajimía es un lugar vulnerable. En ese lugar vulnerable, el gobierno hizo un proyecto para sacar las personas de ahí a llevarlo a un lugar mejor. ¿Verdad que sí? Él le armó unos edificios bien bonitos, unos apartamentos, y a cada familia le dio un apartamento para que la gente salga del lugar vulnerable y sencillo, entre cañada y cosas, y se vaya al apartamento para que su vida cambie. ¿Verdad que sí? Pues se lo llevaron a todos. Como se lo llevaron a todos, se fueron a los apartamentos. ¿Qué usted cree? En la galería estaban los gallos. En la galería estaban la chismeadera, porque ellos, cuando fueron transferidos desde la cañada de Guajimía hasta los apartamentos, fueron movidos en ellos, pero no fue movida su mentalidad. Su pensamiento eran los mismos, porque el asunto no era el edificio. Lo que tiene que cambiar en la vida del hombre es su forma de pensar. Es lo que te lleva a ti a adoptar una identidad. ¿Quién eres? Si no has entendido eso, te pueden llevar a una mansión, te pueden llevar a Marte, te pueden llevar a la luna, pero lo que tiene que cambiar es aquí, tu identidad. ¿Quién eres? Estés donde estés. Y era lo que le decía: ustedes están en el Ponto, están en Capadocia, donde quiera que ustedes estén, tienen que mostrar quiénes son en Dios. Poderoso es el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero que leamos el versículo 9, otra vez, en el versículo 9. Mas vosotros sois, miren cómo se define: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso eran ellos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, eso definía quién soy delante del Señor y a dónde pertenezco. O sea, ellos no pertenecían a Roma. Es lo que Dios intentaba decirle. Aunque estaban cómodos en ese lugar, no pertenecían a ese lugar, porque lo que ellos eran estaba más allá de una ubicación geográfica. Lo que ellos eran estaba más allá de una ubicación geográfica. No, porque Roma era el imperio. ¿Y quién no quería vivir en Roma? Eso, como ahora la gente se quiere ir para Nueva York, se quiere ir para los Estados Unidos, allá a vivir. Todo el mundo quiere ir allá por cómo se ve. Pero lo más importante, hermano, no es que usted se vaya a los Estados Unidos. Lo más importante es que su mente, aunque esté en los Estados Unidos, esté en República Dominicana, marque quién usted es delante del Señor. Eso es lo más importante. Hay gente que está aquí y vive mejor que los que están allá. Créame que sí. Hay gente que, teniendo la posibilidad de vivir allá, prefieren vivir aquí. ¿Por qué? Porque alcanzaron el nivel de mentalidad que se necesita sin tener que estar allá. Y a su nombre, alabado sea el Señor por siempre. ¿Pero para qué? Está bien, mantengo mi identidad. ¿Para qué voy a mantener mi identidad delante del Señor? Dice aquí el versículo 9. Dice ahí: para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó. Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es la virtud? La virtud es como la perfección del poder de Dios. Ellos estaban en ese lugar, tenían identidad, tenían que tener identidad, pero aparte de tener identidad, tenían que tener un propósito. Diga conmigo: identidad y propósito. Tenían que tener un propósito. Aunque estaban en ese lugar, lo que ellos tenían que compartirlo. Lo que ellos entendían, tenían que compartirlo.
porque tenían que dar por gracia lo que por gracia habían recibido. Lo que tú portas no se puede limitar a tu situación actual, porque a veces una palabra tuya, aunque tú estés sufriendo, tú se la des a alguien, vas a transformar una vida. Aunque te estés muriendo, aunque estés en cama, una palabra tuya puede transformar a alguien. Y lo que Pedro le está diciendo a ellos: tienes que anunciar la virtud de Dios donde quiera que tú te muevas, donde quiera que tú estés. Donde tú estés, tienes que llevar esa palabra. Anunciar la virtud es hacer entender a otro que la virtud de Dios está disponible. La diferencia entre virtud y salvación: la salvación no se transfiere, pero la virtud sí. La virtud tiene transferencia. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros hablamos de alguien y hablamos de la virtud de Dios, ese alguien puede recibir una sanidad. Ese alguien puede recibir una palabra que bendiga su vida en su momento actual, en lo que esté atravesando. Gloria al Señor. Entonces le dice él: tienen que anunciar las virtudes de aquel que lo llamó. ¿Para qué? Para que lo puedan sacar de esas tinieblas donde viven hacia la luz admirable de Cristo. Hermanos, si nosotros no aprendemos a llevar esa virtud, nosotros estamos muchas veces perdiendo el tiempo. ¿Por qué la virtud de Dios puede ser transferida? Había una muchacha, una señora que dice que tenía 12 años. Tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Ella había visitado muchos médicos, y en su visita a médicos dice la Biblia que lo había perdido todo. Todo lo había perdido. Entonces ella escuchó hablar de Jesús, y voy a decir con esto que ella investigó acerca de Jesús. Y ella dijo: bueno, el Señor Jesús anda por ahí y yo necesito de lo que Él tiene para mi sanidad, porque no había esperanza. La esperanza era que ella alcanzara al Maestro. Y ella dice, mire lo que ella dice. Eso está en el libro de Marcos capítulo 5. Ella dice, 5:24 en adelante. Ella dice: yo me acercaré al Maestro y tocaré su manto. Y si toco su manto, el borde de su manto, entonces yo seré sana. Eso es lo que ella dice dentro de sí. Todos los milagros que nosotros hemos visto de parte de Jesús, siempre Jesús va y emite el permiso, o emite la autorización. Por ejemplo, el ciego, va Jesús, lo toca, recibe la vista. El ciego recibe la vista. Otro le pone lodo, recibe la vista. Otro está paralítico, recibe la sanidad. Otro está leproso y el Señor le dice: vayan al templo y preséntense. Pero aquí en esta mujer hay una situación diferente. Déjame decirte que hay bendiciones que hay gente que la puede alcanzar fácil, pero hay bendiciones que tú la necesitas y tú tienes que ir por ellas. Hay bendiciones que tú tienes que levantarte e ir por ellas, porque aunque están disponibles, si no haces el esfuerzo, no la vas a lograr. Ella dijo: iré y lo tocaré el borde de su manto, y si toco el borde de su manto, entonces seré sana. Ella tenía que subir su nivel de riesgo para ella poder alcanzar ese milagro. Para alcanzar ese milagro. ¿Por qué? Porque en la situación en la que ella estaba implicaba que ella incluso la mataran por estar entre la multitud. Ella estaba inmunda. Una mujer en esa condición era inmunda y no podía estar entre las personas. No podía tocar tela, no podía tocar a ningún hombre, no podía tocar ninguna persona, y mucho menos tocar un rabino. O sea que hay milagros, Dani, que implica que tú hagas un esfuerzo extra. Hay bendiciones que tú necesitas en tu vida, que necesita tu familia, que implican un esfuerzo extra. Pero ella ya lo había dado todo. A veces lo hemos dado todo para nosotros lograr algo, pero lo que sigue, estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a dar lo que sigue para alcanzar aquello. Ella dijo: iré por detrás. Y eso hizo. Se mandó por detrás. Y la gente estaba ahí, mucha gente estaba alrededor. Y ella se acercó hasta el punto que cuando tocó el borde del manto, el Señor dijo: ¿quién me ha tocado?
Los discípulos dicen: Señor, la multitud te aprieta. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? No, dice él, porque pasó algo sobrenatural en este caso. Pasó algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque hubo virtud que se transfirió de mí hacia alguien. O sea, la virtud que había en él, virtud y poder, se fueron transferidos de él hacia alguien. Porque alguien, para poder alcanzar la virtud de Cristo, tiene que subir su nivel de riesgo y su nivel de fe. Y a su nombre. Cuando ella lo tocó, primero, para subir a ese nivel, ella tenía que tener el conocimiento. ¿Por qué ella quería tocar el manto? El borde del manto. El borde del manto del maestro o de los rabinos de ese tiempo, ellos tenían una particularidad, que tenían 4 esquinas. En el manto tenían 4 esquinas, y en las esquinas tenían unos bordes, unos flecos. Y esos flecos tenían las letras de Dios. O sea, los 4 tenían las 4 letras de Dios. Y ella sabía que si ella tocaba el borde del manto, ella no estaba solamente tocando el manto, sino que ella iba detrás del nombre de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo y queremos tocar su manto, nosotros estamos detrás del nombre de Dios. Alabado sea el Señor. O sea, ella sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que había ahí. Ahora bien, no era el único manto, habían otros mantos, porque estaba el manto de los fariseos, estaba el manto de los saduceos. Los saduceos, una clase élite, pero ella no fue detrás de un manto de un saduceo. Aunque eran los que estaban cerca de la política, hay cosas que los políticos no pueden hacer contigo. Por más que quieran, hay cosas que los políticos no pueden cambiar en tu vida. Ella no se acercó al manto de un saduceo, no se acercó al manto de un fariseo. ¿Saben qué hacían los fariseos? Ponían el manto, o sea, los flecos esos lo ponían más largo, porque a medida que lo ponían más largo daba la impresión de que eran más devotos. Pero no importa cuán larga la gente quiera poner la ropa le puede dar vuelta. Y si no hay devoción del corazón, eso no va a implicar nada. Alabado sea el Señor. Cuando ella dijo: voy detrás del maestro, ella fue enfocada. Tenía una situación compleja en su vida, una situación de enfermedad, pero necesitaba la virtud que saliera del maestro. El Señor nos dice a nosotros: tenemos que anunciar que su virtud funciona. Tenemos que anunciar que si la virtud de Él funcionó en nuestras vidas, tiene que funcionar para otros. Alabado sea el Señor. Así como funcionó con ella, así va a funcionar con otros que se acerquen al maestro. Y dice aquí: para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que el Señor entonces le habla a sus discípulos? Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia que estaba expandida en esos lugares. Que tú puedas hacer que gente sea transferida de las tinieblas a la luz admirable. Alabado sea el Señor. El propósito de estar en ese lugar no era solamente de que ellos conocieran, porque es muy bueno salir y conocer, pero cuando Dios nos mueve de un lugar a otro, es para que nosotros podamos llevar gente que está en las tinieblas a la luz. Cuando Dios llama a alguien, no solamente llama a alguien. Cuando Dios te llamó, no solamente te llamó a ti, Dios llamó también a tu familia. Hay gente que están en tiniebla, pero necesitan que alguien que vio la luz conduzca a los que están en tiniebla a la luz. Lo que ellos estaban haciendo en aquel lugar era dando a denotar quién era el Dios de los cielos, cómo había operado en el lugar de Roma, cómo había operado en Jerusalén, cómo había operado en Judea, y si lo hizo allá, también en el lugar donde estaban, Dios lo iba a hacer. A veces hay familiares de nosotros que necesitan que alguien que entendió esta palabra le transfiera esa palabra a esas personas. Nuestros familiares van a venir a Cristo cuando nosotros entendamos que el Cristo que entró en mí, ese Cristo puede entrar en ellos. Yo recuerdo que había una ocasión, yo era
Era joven en ese tiempo, bien jovencito. Yo era prácticamente el único que iba a la iglesia de mi casa. Y yo como que me cansé un poco. Era el único que iba a la iglesia. Me cansé un poco de eso. Y era un domingo, eran como las 6 de la tarde. El culto empezaba a las 6 y yo estaba en mi casa frente al espejo. Me estaba peinando, dándome un look, untándome un asunto en la cabeza. Ese día yo no tenía pensado ir para la iglesia, porque ya yo no iba para allá. Agarré una chaqueta que ya por ahí para ese tiempo se usaba. Me la remangué hasta aquí. Usted sabe que uno se abuchaba para esa época. Se abuchaba aquí. Me remangué la chaqueta. Me di mi look, mi look con un peine y estaba frente al espejo. En eso que yo estoy ahí, mi hermano Melvin nota como algo extraño y dice: ven acá, ¿qué es lo que pasa? Son las 6 de la tarde y tú no te has ido para la iglesia. Él no era cristiano. Tú no has ido para la iglesia. Y digo yo: no, es que yo no voy para allá. Pero ¿cómo que tú no vas para allá? Tú te tienes que ir para la iglesia. Dice: no, porque es que ya yo no voy a ir. ¿Cómo que tú no vas a ir? Agarra tus cosas y sal para la iglesia. O tú no sabes que a través de ti es que todos nosotros vamos a ir a los pies de Cristo. Hermano, eso a mí me dio como un corrientazo en mi vida de lo que me estaba diciendo él. Y yo ya que estaba con los otros amiguitos ya compuestos que íbamos por ahí. Y ahora este hombre viene a cambiarme los planes de que a mí que vaya para la iglesia. Porque los planes de Dios estaban por encima de los planes míos. Hermano, agarré, solté lo que estaba haciendo, me cambié el look. Soltó eso y cogí para... Ese día llegué tarde, pero me fui para la iglesia. Y allá llegué a la iglesia y me mantuve ahí por esa palabra que él me dio. Hoy en día, hermano, no solamente él, sino que él y cada uno de mis hermanos ha venido a los pies de Cristo. Porque uno de la casa se atrevió a entender que si Dios te hizo el llamado a ti, el propósito no era el llamado a uno, era el llamado a todos en la casa. Hace unos meses faltaba uno. Hicimos una reunión familiar. Y cuando hicimos la reunión familiar, él se paró y dijo: yo quiero decir algo, señores. Un hombre bebedor y borrachón. Dice: yo quiero decir algo, señores. Yo soy el único que falta, pero eso es hasta hoy. Porque el día de hoy me entrego a los pies de Cristo. A su nombre, gloria. Todos han venido a Cristo porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Porque a veces nosotros pensamos que el Señor me llamó, y como el Señor me llamó, ya yo estoy cómodo, estoy bien. Pero ¿y la familia? Y a veces se desatan turbulencias en nuestras vidas y no sabemos qué es lo que pasa. A Jonás se le desató una turbulencia bien fuerte, porque Jonás pensó que ya yo conocí a Cristo, yo estoy bien. ¿Y los demás? El Señor le dijo: no es solamente tú, Jonás, yo tengo un pueblo en Nínive. Necesito que vayas y le hables la palabra. Y Jonás no entendió la importancia de eso, sino que él se fue a Tarsis, a otro lugar. Camino a Tarsis se levantó una tormenta, haciéndole entender que habían otros que necesitaban esa palabra, que se llevara esa palabra de virtud. Y Jonás tuvo que ir. Cuando él llegó a Nínive, Nínive entero se fue de rodillas pidiendo a Dios que tenga misericordia. Se arrepintió Nínive entero y mandaron ayuno por 3 días. Hasta los animales y los niños ayunaron por 3 días en Nínive por la palabra de un hombre que no había entendido que el propósito de Dios está más expandido que lo que tú piensas. Alabado sea el Señor. Ellos se quejaban porque habían perdido una ciudad,
Pero nosotros vemos, cuando nosotros leímos en el capítulo 1, versículo 1, ellos se habían quejado porque habían perdido una ciudad. Pero la visión de Dios es que aquí se menciona 5 ciudades que tenían que ser ministradas, porque ya donde ellos estaban había sido ministrado. Dios los saca de ahí, utiliza el medio que tiene que utilizar, y los evangélicos se riegan en 5 ciudades: en Capadocia, en Bitinia, en Asia, y en todos esos lugares se estaba llevando la palabra, porque ellos habían salido de ese lugar. Aunque habían perdido una, Dios estaba salvando 5. Dios estaba salvando 5. Hay familiares nuestros que tienen que ser salvados, tienen que ser tocados, tienen que ser bendecidos. Y nosotros somos los llamados a trastornar la vida de esos no creyentes, de esos gentiles que nos rodean. O sea, de esas personas que no son cristianos. La palabra de nosotros es la que va a ser, miren aquí donde dice en el versículo en el 11: amado, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, dice el 12, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores se conviertan en gente que glorifica a Dios. De gente murmuradores a gente que glorifica. Cuando Dios nos llama y nos hace atravesar por un proceso, es para que en medio de ese proceso nosotros dejemos ver cuál es nuestra ciudadanía. Y a veces vienen crisis fuertes en casa, pero en medio de esa crisis, cuando nosotros mantenemos nuestra postura, eso predica más que 1000 palabras que podamos darle a alguien. Cuando mantenemos la postura. Cuando el pueblo de Dios fue esclavizado, ya estamos terminando, allá en Babilonia, ¿saben qué hacían ellos? En medio de la crisis, cogían los instrumentos, cogían el arpa, cogían la flauta y tocaban y adoraban a Dios. Y la gente decía: pero ven acá, y estos no son los esclavos, no deberían estar llorando. Pero ellos tomaban los instrumentos y ellos adoraban. ¿Sabe qué hacían los demás? Veían que los que estaban esclavizados adoraban. Y como el que está esclavizado adora, ¿por qué yo no puedo adorar que estoy libre? En la circunstancia difícil es cuando tú demuestras de qué tú estás hecho. Es que tú demuestras cuál fue tu decisión. Cuando te aprietan, cuando las cosas no salen bien, cuando estás expuesto a hacer algo malo y tú decides hacer lo bueno, eso se convierte en una adoración. Ese fue el plan de Dios con Adán. Dios le hizo el árbol, llevó a Adán, le dijo a Adán: el árbol está en el medio, el árbol se llama tal, el árbol sirve para lo siguiente, te lo voy a poner donde te lo topete, pero no le ponga la mano. Cuando estamos expuestos a hacer algo que está mal y decidimos hacer las cosas bien, se convierte en una adoración, y eso nos identifica a nosotros como ciudadanos del reino. Los ciudadanos del reino no están en las nubes. Los ciudadanos del reino no están en los Estados Unidos ni en Europa. Los ciudadanos del reino puede ser que estén en los apartamentos de Guajimía, pero que mantengan su identidad. Que mantenga su identidad. ¿Quién tú eres? Que aunque te muevan de un lugar a otro, tienes que mantener quién tú eres en Dios. ¿Quién fue el que te llamó? Y tú estar decidido. Aunque esté en una de las 5 ciudades, en cualquiera de las 5 ciudades, tú mantengas tu postura. Aprendas a hablar del evangelio y a vivir el evangelio tal como el Señor te lo mostró y el Señor te lo dio. Ponte de pie, iglesia.